El aire estaba cargado de tensión mientras nos sentábamos alrededor de la mesa para cenar. Papá había insistido en tener una noche familiar, lo que generalmente significaba que tenía algo en mente. Miré a Leo, mi esposo, que parecía tan inquieto como yo. ¿Cómo está la tienda, papá?, preguntó, su tono que ya llevaba un toque de condescendencia. Se aclaró la garganta. Ha sido un poco lento últimamente, pero lo estamos logrando. Papá dejó escapar un bufido desdeñoso. Imagina que nunca tuviste el negocio. Perspicacia que tenía tu hermano. Sentí a Leo tensarse a mi lado apretando la mandíbula. Aquí vamos de nuevo, Gregory, ya es suficiente, dije tratando de disipar la situación antes de que. Pero papá, no habría terminado. Si tan solo me hubieras escuchado y aceptado ese trabajo administrativo en lugar de perseguir tu pequeño sueño de auto. Sacudió la cabeza y entrecerró los ojos. Tu hermano habría sabido qué hacer. Leo golpeó la mesa con el puño haciendo sonar los platos. No metas a Tim en esto. Solo estoy contando. Papá respondió que él era el inteligente, el que tenía un futuro real. Que te jodan, viejo. Leo gritó con la cara enrojecida por la ira. Estoy harto de vivir en la sombra de Tim. Los niños se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. Se olvidaron de su comida. Alcancé la mano de Leo tratando de calmarlo. Él se alejó. Al menos no desperdició su potencial como tú. Papá se burló. Tal vez si hubieras heredado su impulso no estarías luchando por mantener a flote esa tienda oxidada. Que lo hizo. Leo se levantó de su silla con las manos temblorosas. ¿Sabes lo que he terminado? Ya estoy harto. Tu constante menosprecio y favoritismo. Se ha ido y es hora de que aceptes que no soy él. Papá también se puso de pie. Sus ojos ardían con furia. ¿Cómo te atreves a hablarme así después de todo lo que he hecho por esta familia, todo lo que tú? Ya lo hice. Leo dejó escapar una risa amarga. ¿Quieres decir, como recordarnos constantemente? Decepcionante que soy. Gracias, pero no, gracias. Me levanté tratando de intervenir. Chicos, por favor, pero eran demasiado cariñosos intercambiando insultos y acusaciones que cortan más profundamente con cada paso. En el momento en que sus voces resonaban en las paredes, me di cuenta de que esto era más que otra discusión, era un punto de ruptura, que había estado latente durante mucho tiempo y finalmente se desbordó, y en ese momento supe que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Habían pasado unos días desde una cena explosiva y un silencio incómodo se habían apoderado de nuestra casa. Leo y yo caminábamos con cuidado el uno alrededor del otro, ambos todavía recuperándonos de fallout con papá. Yo estaba en la cocina distraídamente fregando platos cuando sonó el timbre, secándome las manos y caminé. Me acerqué a la puerta principal y miré por la mirilla. Era papá. Me robé y abrí la puerta preparándome para otra confrontación. ¿Qué quieres? La expresión de papá era inusualmente sombría. Necesitamos hablar. No creo que. Nada más que decir. Le respondí fríamente. Dejé tus sentimientos bastante claros la otra noche, suspiró pasándose una mano por su ralo cabello gris. Lo sé y lamento cómo actué, pero tengo una propuesta que podría ayudarnos a todos. Crucé el brazo escéptico. Estoy escuchando con tú. Mi madre se fue, me siento solo viviendo solo, comenzó. Con la tienda de Leo en problemas pensé que tal vez podría mudarme y echar una mano económicamente. Parpadeé y respondí, ¿quieres mudarte y darnos dinero? Piénsalo, presionó con mis ahorros. Podría ayudar a Leo a obtener el préstamo que buscaba para que la tienda volviera a funcionar. Era una oferta tentadora. El dinero había estado escaso. Y el negocio de Leo pendía de un hilo, pero después de la forma en que papá lo había tratado, no estaba seguro de si podríamos. Confía en sus motivos. No lo sé, papá, dije vacilante. Después de todo lo que pasó, ¿cómo podemos estar seguros de que esto no es solo otra forma de entrometerte y criticarnos? Las manos. Te doy mi palabra, sin condiciones. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Estudié su rostro buscando cualquier indicio de engaño. Una parte de mí quería creerle, pero otra parte no pudo evitar sentirse incómoda. Déjame hablar con Leo al respecto, dije finalmente. Lo pensaremos bien y hacerte saber. Papá asintió con un rayo de esperanza en ojos. Por supuesto, solo recuerda que no me estoy haciendo más joven y quiero tener la oportunidad de hacer las cosas bien antes de que sea demasiado tarde. Cuando se dio la vuelta y se alejó,
No pude evitar el sentimiento. Que había más en su propuesta de lo que él estaba dejando entrever esa noche. Abordé él. Con Leo durante la cena. Tu papá quiere mudarse allí, dijo con incredulidad, y financiar la tienda. Asentí, eso es lo que dice, al menos Leo negó con la cabeza. No lo sé. No confíes en él, Mara, no después de la forma en que me ha tratado todos estos años. Sé que estuve de acuerdo, pero sí. Se toma en serio el dinero, podría ser nuestra única oportunidad de salvar el negocio. Leo guardó silencio durante un largo momento sopesando las opciones, finalmente dejó escapar un suspiro profundo. Supongo que no tenemos muchas opciones, pero en el momento en que comienza a entrometerse o hacer alguna de sus tonterías habituales, ya entendió. Entendí, dije, esperando. Toda esperanza que no estuviéramos cometiendo un grave error, poco sabíamos que la verdadera pesadilla era. Recién comenzando, papá no tardó mucho en mudarse y casi de inmediato la atmósfera en nuestra casa cambió. Su presencia era asfixiante como una nube oscura que se cernía sobre nosotros en todo momento. Este lugar es un desastre, se quejó inspeccionando sala con desdén. ¿No te enseñó tu madre cómo mantener una casa adecuada? Me mordí la lengua recordándome que entrar en esto con él solo empeoraría las cosas. A medida que pasaban los días, quedó claro que la promesa de papá sin condiciones no eran más que palabras vacías que él constantemente criticaba cómo manejaba la casa. La forma en que cocinaba, hasta cómo disciplinaba a los niños. Eres demasiado suave con ellos. Me miraba furioso desde el otro lado de la mesa. No es de extrañar que se porten tan mal. Los niños sintieron que la tensión retrocedió. Sus habitaciones cada vez que papá estaba cerca solo emergían cuando él no estaba en casa. Soportó la peor parte de las burlas de papá, aunque no importa lo duro que trabajó en la tienda, nunca fue lo suficientemente bueno. Estoy dedicando horas extra tratando de ponerme al día con los trabajos pendientes. Leo dijo una noche, su voz cansada. Papá se burló y, ¿cómo te va eso? Parece que todavía no puedes salir. ¿Puedes al menos lo estoy intentando? Leo reprimió su temperamento, que es más de lo que puedo decir por ti y tu situación financiera. Apoyo en un flash. La expresión de papá se volvió atronadora. Mira tu tono, chico, no olvides quién mantiene a flote este barco que se hunde. Me interpuse entre ellos temiendo otra confrontación explosiva. Estamos todos nerviosos, pero pelear no va a resolver nada. Por un momento pareció que papá iba a insistir en el tema, luego su rostro se relajó en una sonrisa repugnante que me provocó escalofríos. Tienes razón, Mara, dijo con voz engañosamente tranquila, después de todo somos familia y la familia debería permanecer unida, ¿no? No. La forma en que dijo esas últimas palabras, fue casi como una amenaza, un recordatorio de que tenía todas las cartas y que estábamos a su merced. En las siguientes semanas, el comportamiento de papá solo se volvió más errático e inquietante. Hacía comentarios crípticos insinuando algún secreto profundo y oscuro que podría separarnos a todos. ¿Crees que? A alguien, diría, sus ojos se clavan en los míos, pero la verdad es que todos tenemos esqueletos en nuestros armarios. Traté de ignorarlo, pero sus palabras asienten hacia mí, plantando semillas de duda y pavor, que estaba escondiendo, y lo que es más importante, hasta dónde llegaría para mantenerlo enterrado. Una noche escuché una acalorada discusión entre y Leo en la sala de estar. Incapaz de resistirme, me acerqué más, esforzándome por entender que sus palabras no pueden contenerse. Viviendo así. Leo estaba diciendo que su voz era tensa, haciendo de nuestras vidas un infierno. La respuesta de papá envió un escalofrío por mi espalda. Será mejor que tengas cuidado, chico, no tienes idea. Lo que soy capaz. En ese momento sabía que estábamos lidiando con más de solo un huésped difícil de la casa. Este era un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su control retorcido sobre nosotros, y cuando retrocedí escaleras arriba, mi corazón latía con fuerza, me di cuenta de que estábamos muy por encima. Nuestras cabezas, la tensión en nuestra casa se había vuelto insoportable en cada interacción. Con papá me sentí como una bomba de tiempo capaz de explotar en cualquier momento. Caminé sobre cáscaras de huevo sin saber cuándo vendría su próximo arrebato o amenaza velada. Una tarde mientras los niños estaban en la escuela y Leo estaba trabajando hasta en la tienda, decidí ordenar en la habitación de papá,
mientras ordenaba su mesa de noche, una tabla del piso suelta me llamó la atención con curiosidad. Me incliné y me enorgullecí de ver un compartimento oculto debajo. En el interior había un cuaderno hecho jirones, sus páginas amarillentas y gastadas en contra de mi buen juicio. Y comencé a leer las entradas. Detallaba los hábitos de juego de mi padre, cómo había desperdiciado grandes sumas de dinero en el casino realizando apuestas cada vez más arriesgadas. Mi corazón se hundió al darme cuenta del alcance de su adicción y de lo profundamente endeudado que debía haber estado, pero fue la entrada final lo que hizo. La sangre se heló, el dinero para el préstamo de Leo se ha ido, se lee en el tembloroso garabato SC de papá. No pude detenerme, he arruinado todo, nunca me perdonarán por esto. Me quedé allí sentado entumecido mientras las piezas caían en su lugar. La insistencia de papá en mudarme, en su constante menosprecio hacia. Todo era una estratagema para enmendar la traición de su propio hijo de la peor manera posible. De repente, sus amenazas veladas y su comportamiento errático cobraron sentido. Era un hombre consumido por la culpa y la desesperación, arremetiendo en un intento feudal de recuperar control. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, el peso de la traición. Papá aplastándome. Cuando finalmente me levanté, mis manos temblaban y sentí náuseas. Esa noche, cuando Leo llegó a casa, apenas podía mirarlo a los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó con el ceño fruncido con preocupación. Abrí la boca, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo podría decirle la verdad que su propio padre le había robado sus sueños por puro egoísmo? Mara, Leo presionó, me estás asustando. Lo que pasó, respirando hondo, me robé, es tu papá. Hoy encontré algo en su habitación, algo que nos ha estado ocultando. Procedí a contar lo que descubrí en el cuaderno, observando cómo la expresión de Leo se transformaba de confusión a incredulidad a una furia candente. Hijo de, dio sus puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Después de todo lo que me hizo pasar, así es como me paga, robándome de su propia carne y sangre. Leo, lo siento mucho, dije con la voz espesa por la emoción que tenía. No tengo idea de qué haya tan bajo, no te disculpes por él. Leo escupió a Hek, el que debería estar pidiendo perdón, pero no lo obtendrá, no de mí, no después de esto. Mientras caminaba por la habitación, su ira irradiaba de él. Ondas sabía que no había vuelta atrás, la frágil tregua que habíamos formado con papá se hizo añicos sin posibilidad reparación, y en ese momento tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestra familia para siempre. No podemos dejar que se salga con la suya. Dijo mi voz acerada con resolución, es hora de que luchemos, es hora de que le quitemos nuestras vidas a ese viejo miserable. Leo me miró, sus ojos ardían con una mezcla dolor y determinación. ¿Qué tenías en mente? Un plan ya estaba tomando forma en mi mente. Es una forma de exponer las mentiras y maquinaciones de papá a todos los que alguna vez había hecho daño. Créeme, dije poniendo una mano en su brazo, para cuando termine, finalmente obtendrá el karma que se merece en los días posteriores. Mi descubrimiento de la traición de papá se encendió un fuego dentro de mí. No podía quedarme de brazos cruzados mientras él continuaba manipulando y socavando a nuestra familia. Era hora de derrotarlo de una vez por todas. El primer paso fue reunir aliados. Sabía que no podía enfrentarme a papá. Solo su red de engaño era profunda. Necesitaba gente que hubiera visto de primera mano el tipo de hombre que él realmente era. Mi primera parada fue la tienda de autopartes en el centro, donde localicé a Mark, un viejo amigo del difunto hermano de Leo, Tim. Él y papá habían sido cercanos una vez antes de una amarga pelea de la que nadie atrevió a hablar. Los ojos de Mara Mark se abrieron como platos cuando me vio. Han pasado años, lo que te trae es sobre tu ex amigo Gregory, dije yendo directo al punto. Las mentiras, la manipulación, la forma en que trata a Leo y el resto de nosotros. Supongo que lo sabes todo sobre eso. La expresión Mark ensombreció a ese hijo de después de lo que le hizo a Tim. No me sorprende que todavía esté a la altura de sus viejos trucos. Entonces me ayudarás a exponerlo. Presioné a hacer. Él pagará por todas las vidas que destruyó. Mark guardó silencio por un momento, reflexionando sobre ello. Finalmente asintió. Sabes, ese bastardo se lo merece. Y luego, con Mark a bordo, sentí un sentido de propósito renovado. Si alguien conociera las profundidades de la depravación de papá,
Fue él el siguiente. Me acerqué a algunos de los viejos compañeros de póker de papá, a quienes inevitablemente había estafado dinero a lo largo de los años, uno por uno. Unirse a mi causa, cada uno con su propia cuenta que saldar a medida que mi alianza improvisada crecía. También lo hizo mi confianza. Pasamos noches analizando evidencia, construyendo un caso hermético contra papá que no dejaría lugar a dudas o negaciones. La clave es golpearlo donde más duele. Mark aconsejó: su ego, su reputación, su sentido de... Eso es lo que les importa a los cabrones. Me gusta. Y luego se me ocurrió la manera perfecta de hacer que el mundo de papá se derrumbara a su alrededor y, al mismo tiempo, garantizar la máxima humillación pública. Su fiesta de cumpleaños número 70. Todos los años, papá hacía una gran producción para su cumpleaños, invitando a sus viejos amigos y antiguos asociados a una celebración fastuosa. Esta vez seríamos nosotros los que daríamos la sorpresa. Reuniremos a todos los que alguna vez han tenido problemas con ese viejo y miserable. Le conté todo al grupo de amigos, familiares y socios comerciales, y luego, justo en medio de su gran noche, soltarle la verdad. Miradas en sus rostros lo decían todo. Esto era el ajuste de cuentas. Papá había esperado años, tal vez décadas, para cuando hubiéramos terminado, no le quedaría ningún lugar donde correr, ningún lugar donde esconderse a medida que la fecha de la fiesta se acercaba a la anticipación. Fue palpable, verificamos 3 veces cada fragmento de evidencia, cada de los testigos, sin dejar piedra sin remover. Finalmente llegó la noche y apenas pude contener mis nervios cuando los invitados comenzaron a llegar. Papá, ajeno a nuestro complot, los saludó a todos con su habitual falsa bravuconería, absorbiendo la atención. Como una esponja narcisista, no sabía que su reinado de terror estaba a punto de detenerse abruptamente. Una que hubiéramos terminado, no habría más mentiras, no más manipulación, solo la fría y dura verdad expuesta para que todos la vieran. Capté la mirada de Mark desde el otro lado. Entré en la habitación y él asintió sutilmente. Ya era hora de robarme. Di un paso adelante, me aclaré la garganta y me preparé para desatar toda vida de secretos y traiciones. Disculpen a todos, hay algo que todos necesitan escuchar. La habitación quedó en silencio cuando todos los ojos se volvieron hacia mí. La expresión de papá pasó de la confusión a la absoluta sospecha de lo que está pasando aquí, exigió su voz baja y peligrosa. Respiré hondo, robándome los nervios durante años. Mentido, manipulado y traicionado a todos en esta habitación. Comencé, mi voz sonando claramente. He robado dinero, arruinado vidas y lo he hecho pasar por amor duro, pero esta noche no más, la verdad sale a la luz. Un murmullo se extendió entre la multitud mientras sostenía el cuaderno hecho jirones. La evidencia condenatoria de la adicción al de papá y la posterior traición en estas páginas. Encuentre un relato detallado de cómo Gregory Sanderson desperdició sistemáticamente los ahorros de toda su vida, incluido el dinero destinado al préstamo comercial de su hijo. Dije que dejar que el peso de esas palabras se hundiera en el rostro de papá había perdido todo color. Mara, no sabes lo eres hablando de eso, farfulló. Ese cuaderno no es más que mentiras, eso no es todo. Mark dio un paso adelante, su expresión era maravillosa. ¿Qué tal la forma en que le diste la espalda a Tim en su momento de necesidad, o cómo has hecho de la vida de Leo un infierno derribándolo, a cada paso? Otras comenzaron a sonar en un coro de acusaciones y agravios que habían estado reprimidos durante demasiado tiempo. Me estafaste con mi fondo de jubilación en ese juego de póker corrupto. Vendiste mi negocio cuando los tiempos se pusieron difíciles después de mamá. Muriste, te convertiste en una persona completamente diferente, cruel, vengativo, completamente desalmado. Papá se giró salvajemente. En vano de negar todos y cada uno de los reclamos, pero lo teníamos acorralado, arrinconado por el peso de sus propias fechorías. Esto es indignante, rugió con la cara sonrojada de rabia impotente. Soy tu padre, sea, no puedes tratarme así. En ese momento sentí una oleada de lástima por el patético hombre destrozado. Tenía ante mí, este era su verdadero legado, una vida de puentes quemados y confianza destrozada, todo al servicio de él mismo. Ego hinchado. Ya terminamos de ser tus sacos de boxeo, dije con voz pesada y definitiva. Has atormentado a esta familia por última vez, por favor, tienes que entender que papá lloró, su bravuconería se evaporó.
Lanzaba una mirada desesperada alrededor de la habitación en busca de cualquier una pizca de simpatía o apoyo, pero no encontró ninguno, solo las miradas frías e impasibles de una docena de personas a las que había ofendido, su respeto por el destrozado. Sin posibilidad de reparación, lárgate. Leo habló con voz temblorosa, con furia apenas contenida. Sal. Nuestra casa, sal de nuestra vive, estás muerto para nosotros. Un silencio pesado descendió cuando la mirada de papá se encontró con la mía, sus ojos suplicaban por misericordia, pero no sentí nada, ni lástima ni remordimiento, solo una sensación de sombría satisfacción de que finalmente se había hecho justicia con una última mirada desafiante. Fuera de burlas y risas que lo siguieron hasta la puerta, lo hicimos. Contra todo pronóstico, derribamos la fachada y expusimos al monstruo que había debajo para que todos lo vieran mientras la multitud estallaba en vítores y aplausos. Me permití una pequeña sonrisa triunfante. La pesadilla finalmente había terminado. El reinado de terror de papá había llegado a su deshecho por su propia arrogancia y avaricia. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo, como si un peso aplastante se hubiera quitado de mis hombros mientras Leo me empujaba hacia un abrazo feroz. Sabía que sin importar los desafíos que nos esperaban, los enfrentaríamos juntos, unidos como una familia libre de la influencia tóxica de. Por fin era un nuevo comienzo pagado con la verdad y el desmoronamiento de las mentiras de toda una vida, y todo valió la pena después de la humillante exposición de papá. Un silencio inquietante se instaló en nuestra casa, fue como si una nube oscura finalmente se hubiera disipado, permitiéndonos respirar libremente por primera vez en. Leo y yo nos sentamos en el sofá todavía procesando los eventos de la noche anterior. Los niños estaban en la escuela felizmente inconscientes del drama que se había desarrollado. No puedo creer que realmente haya terminado. Leo murmuró, su voz espesa por la emoción, después de todo lo que nos hizo pasar. Apreté su mano ofreciéndole una sonrisa. Hicimos lo que teníamos. Para hacerlo, se provocó esto. Un golpe en la puerta nos puso a ambos tensos. Viejos hábitos. Leo rose para responder. Con la mano preparada como si estuviera lista para una confrontación. Dijo que sosteniendo su teléfono en la pantalla había un artículo de noticias, el titular a todo volumen en letras negritas, un local repudiado después de un escándalo resuelto expuesto en una fiesta de cumpleaños. Leo y yo nos inclinamos para devorar cada detalle mordaz. Parecía que uno de los supuestos amigos de papá había avisado periódico local sobre los eventos de la noche anterior, revelando todos los detalles ordenados de su engaño y traición. El artículo no se contuvo. Pintó un retrato condenatorio de un hombre alguna vez respetado, traído a Lou por su propia codicia y crueldad. Cuando llegamos al final, se había formado un nudo repugnante en la boca del estómago, lo estaban crucificando. Leo murmuró, su expresión ilegible. Una parte de mí sintió una retorcida sensación de satisfacción al saber que papá finalmente estaba responsabilizado por sus acciones, pero otra parte no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Este era un hombre al que una vez había admirado, una figura paterna ahora reducida a un cuento con moraleja. En los días que siguieron a Fallout solo se intensificó. Viejos amigos y asociados cortaron los lazos con papá, su reputación hecha. Incluso los miembros restantes de su familia no quería tener nada que ver con él. Disgustado por su traición, intentó acercarse dejando mensajes de voz cada vez más desesperados pidiendo una oportunidad para explicarse, pero nunca respondimos, nunca abrimos esa puerta de nuevo. En lo que a nosotros respecta, Gregory Sanderson estaba muerto para nosotros, con papá desaparecido. Fue como si nos hubieran quitado un peso de los hombros y se dedicó a reconstruir el taller de automóviles. Finalmente pudo concentrarse sin el constante menosprecio de su padre. Los niños sintieron el cambio en el estado de ánimo de la casa, se volvieron más relajados y despreocupados, fue como verlos volver a la vida, y yo, cada momento deleitándome con la paz y la armonía recién encontradas que nos habían sido tan cruelmente negadas durante demasiado tiempo, pero aún así no podía deshacerme de la sensación persistente de que papá estaba ahí fuera, en algún lugar, hirviendo en su propia amargura y remordimiento. Una parte de me pregunté si alguna vez comprendería realmente la de sus transgresiones o si simplemente duplicaría su victimismo. Esos pensamientos me atormentaron una noche mientras estaba despierto, escuchando la respiración constante de Leo a mi lado en la quietud de mi teléfono.
Me sonó un nuevo mensaje de voz. Hablaba del __, en contra de mi buen juicio. Entré al pasillo y reproduje el mensaje. Voz grave de papá llenó el silencio. Mara. Dijo con voz ronca y un tono teñido de desesperación. Sé que no tengo derecho a pedirte nada más que complacerte. Tienes que dejarme explicarte lo que viste, lo que crees que sabes sobre mí, es solo la mitad de la historia. Hizo una pausa como si luchara por encontrar palabras correctas. Cometí errores horribles de los que me arrepentiré hasta el día de mi muerte, pero hubo razones atenuantes. Circunstancias que me llevaron al límite. Si tan solo me dieras una oportunidad, podría hacerte entender. El mensaje se apagó dejándome ahí parado en silencio atónito. Una parte de mí estuvo tentada a borrarlo para purgar el favor. Papá de mi vida una vez. Y por todo, pero algo me detuvo una sensación molesta de duda, ¿y si hubiera más en su historia? ¿Y si en nuestra búsqueda de venganza nos hubiéramos perdido una pieza crucial del rompecabezas? Me quedé allí durante un largo momento reflexionando sobre mis opciones. Finalmente tomé una decisión que le ofrecería mi familia fracturada una oportunidad de curarse o abriría viejas heridas de nuevo. Respiré profundamente. Pulsé la opción de volver a marcar y presioné el teléfono contra mi oreja. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a sonar sin importar lo que viniera. Luego me debía a mí mismo escuchar toda la verdad, incluso si me destruyó. Hizo clic y mi corazón saltó a mi garganta. Papá, soy yo. Hubo una larga pausa, como si no pudiera creer que estaba llamando a Mara. Recibí tu mensaje. Dije pasando el nudo en mi garganta y en contra de mi mejor juicio voy a escucharte, pero necesito que entiendas que lo que digas no va a... Nada aún hemos terminado. Otro silencio pesado se extendió entre nosotros. Cargado de tensión tácita y demasiados años de dolor, es justo, dijo al fin su voz poco más que un ronco, te mereces la verdad, no importa lo doloroso que pueda ser. Respiró hondo como si se preparara. Todo comenzó después de la muerte de tu madre. Durante la siguiente hora, papá dejó todo al descubierto, el dolor paralizante y la soledad que lo habían llevado a los brazos de su adicción al juego, las crecientes deudas, la desesperación que lo llevó a tomar esa fatídica decisión de echar mano del dinero del préstamo de Leo. Nunca tuve la intención de traicionarlo de esa manera. Papá insistió en sus palabras teñidas de remordimiento. Pensé que podría recuperarlo todo antes de que alguien se diera cuenta, pero me metí demasiado y cuando me di cuenta de mi error ya era demasiado tarde. Él habló de su vergüenza, su cobardía al mudarse con nosotros en lugar de confesar de inmediato como la culpa lo había lentamente en el monstruo que habíamos llegado a conocer. Descargué mi enojo contigo con Leo porque era más fácil que enfrentar la verdad de que me había convertido en el mayor fracaso de un padre. Podría ser. A medida que se desarrollaba su historia, una parte de mí sintió una extraña sensación de lástima que brotaba aquí. Era anciano patético y destrozado que dejaba su alma al descubierto reconociendo sus fallas en un intento desesperado por lograr la redención, la absolución, cuando finalmente guardó silencio. Me encontré a mí mismo. Sin palabras, una parte de mí quería desatar toda la fuerza de mi furia para recordarle las vidas que había destrozado sin posibilidad de reparación, pero... la parte que todavía recordaba vagamente al hombre que solía ser, fuerte, orgulloso, imponente, sintió algo. De lo contrario, me arrepiento por completo. ¿Por qué no nos dijiste la verdad desde el principio? Le pregunté a mi voz poco más que un susurro. ¿Por qué lo dejaste llegar tan lejos? Hubieras escuchado. Disparó un destello de su desafío, brillando a través de él. ¿O lo habrías visto como otro fracaso, una prueba más de que el gran Gregory Sanderson era un borracho inútil que desperdició sus últimos años? Sus palabras flotaban pesadamente en el aire y me di cuenta, con una sensación de hundimiento, de que tenía razón. Hemos hecho demasiadas suposiciones. Demasiado ansioso. Pintarlo como el villano. Todos éramos culpables a nuestra manera. Me detuve luchando por encontrar la respuesta correcta. Al final me conformé con una simple verdad. Lo siento papá, lo siento, no te dimos la oportunidad de simplemente asumir lo peor. Pareció pasar una eternidad antes de que finalmente hablara de nuevo. No Kido, dijo con la voz. Por la emoción, no te disculpes,
no después de todo lo que te hice pasar, si alguien merece un ajuste de cuentas soy yo. Pude escuchar la aceptación en su tono. Renuncia de un hombre que finalmente había hecho las paces con sus demonios tal vez sea lo mejor, continuó tú y Leo, tenéis una oportunidad real de... De nuevo, ahora que construid la vida que os merecéis sin que mi toxicidad os pese. Mi garganta se apretó ante el pensamiento. De no volver a verlo nunca más, de cerrar esa puerta para siempre, pero en el fondo sabía que tenía razón, a veces romper una familia es la única manera de salvar lo que queda de ella. Papá, ahogé las palabras que casi se me pegaban a la garganta y te perdono, hubo una suave inhalación en el otro y como si finalmente se levantara un peso, gracias, susurró, eso es todo lo que necesitaba escuchar. La línea se cortó y me quedé solo con el silencio y una fusión de emociones conflictivas. Enojo, alivio, todo se arremolinaba en un revoltijo confuso, pero una verdad resonaba clara por encima del resto: finalmente había terminado. El espectro de papá había sido ejercido, dejándonos libres para forjar nuestro propio camino hacia adelante. Mientras la luz del amanecer se deslizaba a través de las cortinas, me reuní con Leo acurrucándome cerca de la cama. Saboreando la calidez de su abrazo por primera vez en años, sentí una sensación de paz invadiéndome, la promesa de un nuevo comienzo brillando en el horizonte. Sería un largo camino sembrado de dolores persistentes y duramente ganados. Lecciones, pero lo caminaríamos juntos, una familia reforjada en el fuego de verdades duras y decisiones aún más difíciles y abiertos.